El Señor me los bendiga. Gracias por estar aquí en la casa del Señor, en cualquier parte del mundo que nos vean, en cualquier momento, a cualquier hora. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vayan por favor allá a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11. A los que nos ven en cualquier parte del mundo, quiero que nos conozcan tal vez. Somos una iglesia que batallamos por predicar sana doctrina. Aquí se cuida la presencia de Dios, se cuida la enseñanza del Señor. Dijo Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 31. Segunda carta a los Corintios 11, 31. Y esta es la batalla nuestra, en esta iglesia, en cada servicio. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Mi Señor sabe, yo lo digo con toda tranquilidad, y anoche hablábamos ahí en la casa, le digo yo, no me siento culpable de las palabras que digo acá, sí me siento con peso de pararme en este lugar, por supuesto que sí. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 31. Dios sabe que no miento. Pueden sentarse. Es cierto que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, sea Dios nomás el que dice la verdad y todos los demás estamos expuestos a la mentira, por supuesto. No estoy hablando en sentido humano lo que estoy diciendo acá, sino pegado a la palabra del Señor. Y de repente tal vez yo he sido cuestionado por las palabras que digo, y cuando lo compruebo bíblicamente, las personas que me han tratado de poner contra la pared se retiran, pero nunca ninguno ha regresado a decirme, hermano pastor, hermano César, o como quiera, tenía razón de lo que estaba diciendo. Nadie hasta la fecha, y no espero que suceda. Y si sucede, que sea para la gloria de mi Señor. Allí mismo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, dice, en el versículo 13, hablando de aquellos que batallan en contra de lo que el Señor nos ha dado, nos pone acá, dice, porque estos, estoy 11:13, segunda carta a los Corintios, en el mismo capítulo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oiga, se disfrazan. Y el 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme a sus obras. Yo no quiero eso. Y por eso me apego a la palabra del Señor. Me apego con toda la palabra del Señor, con tal de mantener la palabra del Señor libre, limpia. Y le ayudo al Señor a que yo también sea veraz en todo lo que digo. Igual no estoy diciendo que yo sea perfecto, por favor, para nada. No, yo soy igual que todos nosotros. Batallamos en todos los aspectos, igual que cualquiera. Igual que cualquiera que nos esté viendo a cualquier hora, en cualquier lado. Para nada. Yo reclamo ser mejor. Pablo también lo decía, yo no reclamo ser mejor. Es más, Pablo decía, yo soy tosco para hablar, pero tengo gran sabiduría. Y es cierto. Era fariseo de fariseos, o sea, era hijo de fariseos, de su padre fariseo. Había aprendido con su mejor maestro. Lástima, le había enseñado tal vez de manera equivocada en muchas cosas, pero el Señor tuvo que rectificar. Voy a ponerles un detalle acá y tal vez espero se mire la pantalla aquí lo que voy a compartirles. Y alguno de ustedes me dice si entiende lo que va a escuchar. Igual yo procuro traerles cosas tal vez no fuera del orden del Señor para nada, pero sí cosas que nos hagan reflexionar en lo que estamos escuchando. Y dígame si usted alguna vez ha escuchado este sonido y me puede decir de qué se trata.
Sé que tal vez molesto para nosotros, para el oído. Pero en los años 1800 hubieron personas que trabajaban con este sonido. Este es el sonido del famoso telégrafo de hace, casi 200 años. La palabra telégrafo nosotros la llegamos a escuchar todavía a principios a mediados de los 1950, 60, y de ahí las cartas vinieron y muchas cosas, y aparece el teléfono un poco más adelante. Aparecen los teléfonos públicos ahí donde uno depositaba sus moneditas y podía hacer llamadas a lugares, a casas donde ya había teléfono. Recordemos aquellos teléfonos antiguos que se ponían en una parte acá, que era el auricular y aquí la bocina. Entonces, todo esto ha ido progresando. Pero en los tiempos antiguos, cuando estaban los barcos mercantiles o las grandes distancias, Samuel Morse inventó el lenguaje Morse. Y cuenta la historia que la razón por la que él inventó esto era porque en ese momento ya existían las cartas. Pero las cartas tardaban meses en llegar, como Pablo mandaba cartas a los corintios, y tardaban 4, 5, 6 meses para viajar en barco de un lugar a otro en las grandes distancias. Entonces Samuel Morse con otros 2 hombres inventaron este código. Los ruidos que acabamos de estar oyendo eran las letras estas. Para nosotros no tienen ningún sentido, no las podemos discernir, no estamos acostumbrados. Estaba oyendo yo por ahí testimonio de gente que trabajó en eso, ancianos ya, de que dice que eso les lastimó los oídos, pero les dio una claridad también que ellos podían escuchar cualquier ruido por muy fino que fuera. Y eran personas que estaban capacitadas para poder leer eso. Un punto raya la letra A, o sea, un punto aquí y una raya la letra A. Y este era un lenguaje universal, porque no había necesidad de traducirlo. Igual se podía transmitir en español, como en inglés, como en cualquier otro idioma que usaran este abecedario. En cualquier idioma. No había diferencia. ¿Y qué es lo que acaba de Pablo de decir acá? Y le pregunto yo a ustedes, si viniera alguna persona que entiende lo que acabamos de oír, la secuencia de puntos y líneas, líneas, puntos, él podría entender perfectamente lo que se estaba diciendo. Lo que les traje escrito acá es esto. En las letras rojas aquí arriba. El que entienda esto y esté listo puede pasar ya, el puesto es suyo, gracias. No tiene ningún sentido para nosotros lo que estaba acá. Ninguno. Pero hubo una compañía mercantil, barcos de aquella época, que se comunicaban por medio del telégrafo, por medio de clave Morse. Se comunicaban entre otros barcos por señales de luz. De repente usted lo ha visto de los barcos en las películas aquellas antiguas, se ve donde la luz hace esto, punto, raya, raya, punto, y se están hablando de esa manera. Los que saben leer, los que entienden la clave Morse, podían entender. Alguien que nunca ha sido entrenado en eso, pues no. Entonces se solicitó, dijeron, necesitamos un operador de la clave Morse, o sea, la key se llama. Así se llama el aparatito, key. O sea, nosotros diríamos como un martillo, el martillito. Y pusieron y llegaron varias personas, bastantes personas. Y los sentaron en un lugar ahí y todo, por favor, vayan llenando sus papeles, su información, su nombre. Y estén listos. Entonces, empezó a sonar ahí en un altavoz que había ahí en el salón donde estaba, empezó a sonar este mensaje. El que entienda esto y esté listo puede pasar ya, el puesto es suyo, gracias. Y todos nomás escuchaban y nomás uno de ellos se levantó y se fue para adentro, entró en la oficina y el puesto fue para él. Porque era el único que estaba entendiendo lo que estaban hablando, lo que estaban transmitiendo por esta clave que acabo de hacer sonar. Tal vez no lo voy a poner un montón esto. Tal vez un ratitito. Es eso.
¿Sabías que el telégrafo fue uno de los inventos que más revolucionó las comunicaciones, ya que permitía la comunicación a larga distancia de forma instantánea? Fue la primera red mundial que empleaba el mismo lenguaje en todo el mundo. El código Morse sembró la semilla para que décadas después surgiera el teléfono. Esa es la clave Morse. Imagínense tratar de leer la cintita esa que va saliendo del stencil, así se llamaba eso. A ver, léeme este mensaje, no, pues sabrá Dios lo que dice ahí. Pero en muchas iglesias se les meten por la puerta de enfrente, se les meten hasta el altar, se les meten entre la palabra del Señor, se les meten en la cena del Señor, se meten en las actividades propias de la iglesia para agradar al Señor. Y la gente los acepta, como acabamos de leer aquí. Dice obreros fraudulentos, y se disfrazan como ángeles de luz. Pero resulta que hoy ya no necesitan la gran mayoría ni siquiera disfrazarse. Porque la iglesia ha perdido el interés en muchas cosas. De querer aprender el lenguaje de Dios, de querer aprender la palabra del Señor, de querer aprender la Biblia del Señor. De aprender lo que está escrito y no querer discernirlo. Ahora, si alguien viniera y me dijera, César, yo te enseño a que aprendas a leer la clave Morse, ese punto, raya, raya, punto y todo eso, ¿sabes qué? No me interesa. Y de repente se da la necesidad que alguien está queriendo comunicarse algo conmigo como un prisionero de guerra. Lo tenían en la televisión de los enemigos, lo tenían ahí y lo habían presentado y dijeron, miren cómo los tenemos, no les está pasando nada. Pero este hombre era especialista en el lenguaje de la clave Morse y con los párpados mandó mensaje a la televisión, a la pantalla donde estaba, y él pudo comunicarse con su ejército, avisándoles de que era mentira lo que estaban diciendo, ellos estaban siendo torturados. Y lo hizo con los párpados, un punto, una raya, punto, raya, raya, pudo mandar mensaje. Y el único que le entendió fue alguien que hablaba el mismo lenguaje. Muchas iglesias sencillamente reciben a cualquiera que entra y rapidito, ¡ay, Señor, ese es un ángel del Señor! Es un ángel del Señor, y llegan disfrazados, y digo como muchos llegan incluso descarados. Ven entrar algo así y es un ángel del Señor. ¡Ay, tiene alas aquel, tiene esto, qué hermoso, qué bonito! Entonces les va a hablar el lenguaje que ustedes quieran, diríamos nosotros. Pero como no entienden el lenguaje del Señor, en muchas ocasiones aceptan cualquier cosa y algo así le pueden llamar incluso el ángel del Señor. Estoy dando una ejemplificación nada más. Y hablan el púlpito y denle esto y permítanle que hable todo lo que quiera, y aquel que debería de saber el lenguaje del Señor está sencillamente sentado, el pastor, digamos, permitiendo que la congregación sea abusada, violada, ultrajada, maltratada, robada y de todo lo que quieran hacer. En esa iglesia dice en el versículo 1 de segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el versículo 1 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Ojalá me aguantaran ustedes a mí las locuras que les aguantan a los otros. Aguántenme, está diciendo Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. He luchado por darles la palabra hermosa que le agrada al Señor, con tal de que ustedes aprendan lo que el Señor quiere para que puedan hablar con el esposo el mismo idioma que el esposo habla. Pero la esposa, llamada la iglesia, termina hablando un lenguaje totalmente diferente, donde el esposo le dice a la iglesia, o sea, Cristo le dice a la iglesia: perdóname, pero tú estás hablando un lenguaje totalmente diferente, no me gusta lo que estás hablando, te desconozco. Gálatas 1, versículo 6 al 10. Acompáñenme ahí. Está aquí atrás también. Gálatas 1, del 6 al 10. El tema de ese capítulo, de ese párrafo, perdón, es más que explicatorio. Se explica solo, quise decir. Dice: no hay
otro evangelio. Gálatas 1, 6 al 10. Es claro y dice, no hay otro evangelio. Pablo fue claro, no hay otros apóstoles. No hay alguien más, no hay. Solamente el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo que Pablo había dicho, lo dijo claro, dice, os he desposado con un solo esposo. O sea, he preparado a esta muchacha, esta virgen, esta joven, esta iglesia, para un solo esposo, como Mardoqueo preparó a Esther para que se casara con el rey Asuero, pero la mandó donde había un lugar donde las preparaban, y quien la preparó ahí, el eunuco que la preparó, no recuerdo el nombre, el eunuco que la preparó le dijo, te vas a poner estos colores, estos perfumes, te vas a poner bonita porque yo conozco al rey, sé los gustos que él tiene. Y sabemos que el rey Asuero termina casándose con Esther, conocemos la historia. Pero esta mujer escuchó a aquel que hablaba el mismo lenguaje del rey, que conocía los gustos del rey. ¿A quién nos toca a nosotros escuchar sino al Espíritu de Dios, que habla la palabra de Dios, que habla de la manera como está acá para nosotros? Pero si no hemos aprendido el lenguaje bíblico, el lenguaje de la palabra, vamos a escuchar cualquier cosa y vamos a decir cualquier cosa, muchas veces y yendo en contra de lo que está escrito. El salmo que acabamos de leer rapidito me trae a mí 2, 3, 4 versículos por acá, y aunque no estoy diciendo de que yo sea el gran conocedor, para nada, yo tengo maestros muy conocedores, y para mí mi más grande privilegio fuera que alguno de ustedes o cualquiera de los que nos están viendo pudiera decirme, hermano César, yo ya sé más que tú, perfecto, hermoso, porque ese es el trabajo de uno de maestro, que los demás los superen a uno. Dice ahí, estoy maravillado, pero la palabra maravillado para nosotros nos da el contexto, el concepto de maravilloso, pero no en este, dice Pablo, estoy espantado. Ese sería el contexto, estoy espantado, estoy asustado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, de que se hayan olvidado del Padre, de la palabra del Padre, porque sabemos que el Evangelio es revelando a Jesucristo, dado a los ángeles, de los ángeles a los apóstoles, estoy hablando Apocalipsis, los primeros 3 versículos, y de los apóstoles, en este caso el Apocalipsis, a nosotros. No hay otro orden. Pero muchos se van, el Evangelio de Cristo, no, yo voy a predicar mi propio Evangelio, pero esto es lo que dijeron los apóstoles, no, yo voy a hacer mi propio fundamento. Y voy a ver de qué manera lo tuerzo para dárselo a la gente. Total, la gente, cualquier cosa que entra en la iglesia, le llaman ángel de Dios. Ángel de Dios. Y perdónenme un paréntesis, alguien me platicaba el otro día, hermano, yo estaba yendo a una iglesia donde las mujeres, fue palabra de esta persona, las mujeres, dice, ya cuando vi que se subió una mujer en licra al púlpito y cantó y todo el mundo acá aplaudiéndola, y se bajó y dijo, no, hasta aquí. Le dijo a su esposo, vámonos. Iba en su camisita y en licra y se subió con una facilidad, y como le digo, ya no necesitan disfrazarse, sino que ya hay un descaro total en muchos lugares. Pero si predicara como muchos de nosotros, porque todavía hay bastantes como nosotros que predicamos de esta manera, nos dejan solos. Y somos criticados y somos atacados. Pero hay de aquel que tuerza la palabra del Señor, no hay problema, está bien. Como dice ya en Jeremías capítulo 43, lo que quieran escuchar, el falso profeta se los da. Pero dice, estoy maravillado, dice, que os hayáis alejado del que os llamó, o sea, del Padre, por la gracia de Cristo, o sea, el mensaje revelado, Cristo revelado en el Evangelio, dice, para seguir un Evangelio diferente. Se fueron a seguir un evangelio diferente, pero hace la aclaración en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, o sea, les tuercen, les voltean la mente y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, nos pueden pervertir la mente, está diciendo Pablo, pero el evangelio de Cristo nunca va a ser pervertido. Pueden torcernos a nosotros, pueden torcer la enseñanza, pero el Evangelio de Cristo nunca va a ser torcido, porque la palabra es clara donde dice que el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra. La palabra no pasará.
también Pablo, como dije, un ángel, ven a entrar y dice un ángel. Y lo que hice fue una representación, porque los únicos, bíblicamente, los únicos que tienen alas, que nos habla la palabra en el sentido este, son los querubines, nada más. Los arcángeles, los ángeles y todo lo demás, no menciona que tengan ángeles, alas. Solamente los querubines. Bueno, esa fue una cuñita. Dice, más si aún nosotros, Pablo está avisando como tantas veces yo he avisado, he advertido y he suplicado y he pedido, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como está diciendo Pablo aquí en el 11. Él dice en el capítulo 11, en los últimos versículos, en el versículo 15, 11:15, dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero Gálatas 6 nos dice en el versículo 9, dice, sea anatema, sea maldito. Pablo está diciendo, aunque yo mismo, o sea, que aunque yo empiece a torcer el evangelio del Señor, también yo caigo bajo maldición. Y yo lo he dicho muchas veces, el momento que yo empiece a torcer la palabra del Señor, yo estoy bajo maldición. Yo me subo confiado aquí, delante del Señor, me subo confiado que lo que voy a hacer es dar palabra del Señor. Cuidando este lugar, cuidando este altar. Ahora el peso, como humano que soy, por supuesto que lo siento cada vez que subo. Cuando bajo, cuando vengo de camino para acá, cuando sé que voy a subir, todo eso yo lo siento, por supuesto. En ningún momento estoy diciendo que yo soy más, no, para nada. Entonces, aquí está la pregunta de Pablo y le hago la pregunta yo a ustedes y a todos los demás que nos están viendo y oyendo. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo predicara para agradar los oídos de las personas, los corazones, la carne, los sentimientos, posiblemente este lugar estaría lleno, no lo sé, el Señor lo sabe. Pero yo estaría bajo maldición, yo sería maldito por permitir cosas en el altar que no le agradan al Señor. Y muchos dicen que se quedó sola la iglesia, pero no se atreven a hablar la palabra que es, nomás lo dicen. Pero no se atreven a soltar la palabra como debe de ser, sin temor a que pase lo que pase, venga lo que venga. Porque Oseas, si vamos acá, yo puedo leer esto aquí, ustedes me pueden seguir con lo que está aquí. Oseas 6:6. Y sé que todos conocemos, la gran mayoría conocemos Oseas 4:6. Donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y al no haber una persona dentro de la iglesia o allá afuera que dé el buen conocimiento del Señor, el pueblo está expuesto a perecer. Y yo, o sea, el maestro aquel, el falso maestro, obreros fraudulentos, falsos apóstoles, también están bajo maldición. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, hablando con el varón, porque al varón es el que le corresponde el sacerdocio. Y al echar al varón del sacerdocio, por consiguiente, va la mujer también mal enseñada y van los hijos. Entonces dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Al echar el Señor del sacerdocio al varón, toda la iglesia se va para abajo, toda la familia y la casa de él también. Y sé que les dije al principio que era Oseas 6:6, lo vamos a leer también ahorita, pero quise darles 4:6 porque es el que rapidito se nos viene a la mente. En Oseas 6:6 el profeta también habla y dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Y esto es lo que a mí me gusta, donde dice, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Nuestro Señor es claro. Muchas de las cosas que hacemos, corremos, vamos y hacemos y traemos y tratamos de agradar al Señor, pero si nos olvidamos del conocimiento de Dios
Y nos olvidamos de compartir el conocimiento con las personas. Y tristemente lo digo a todos los que estamos presentes, incluso de manera virtual, que triste es cuando estamos en algún lugar y alguien se da cuenta que somos cristianos y nos hacen alguna pregunta bíblica y sencillamente no hallamos cómo contestarla y decimos, mire, mejor llegue a la iglesia, allí le puede preguntar a uno de los hermanos o a mi pastor. Pero de acuerdo a la carta de Judas, el único capítulo que tiene Judas, siendo un hermano del Señor y hermano de Jacobo, o sea, el mismo Santiago, le dice el Señor, contendamos ardientemente. O sea, batallemos ardientemente. Pero ese contendamos habla también de llegar a un estado agónico, a casi llegar a morir por defender la palabra del Señor. O sea, 6:6 dice, más el conocimiento de Dios que los holocaustos. Se agradará el Señor de la corredera y si quieren en algunos lugares, Dios mío, perdonen, pero ahí va, lugares donde, hermano, va a haber una gran cocinada, vénganse todos, 4 o 5 de la mañana, vengan a conocer todos, pero conocimiento de Dios no hay. Porque si tuvieran conocimiento de Dios se darían cuenta que eso no es servirle al Señor. Eso es tener un mercado en la iglesia. Haber convertido la casa del Señor, la casa de oración, en cualquier otra cosa menos en casa de oración. Isaías 5:13 dice, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables, o sea, sus jefes, los sacerdotes, los grandes, los que deben de guiar al pueblo, dice, sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Los grandes, los sacerdotes no están recibiendo el alimento del Señor y el pueblo muere de sed porque no hay quien les dé de beber, no hay quien les indique dónde tomar del agua del Señor. Y dice, y por eso va cautivo mi pueblo, por causa de discernimiento. Pero así llegamos muchas veces a muchas iglesias, en muchas congregaciones. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de cualquier cosa que tenga 4 paredes, una puerta o tal vez, no sé, al aire libre bajo un árbol, pero siempre y cuando no se predique la palabra del Señor y se tuerza y se perturbe la mente de las personas, pero no perturbando la palabra porque no la podemos cambiar, lo sabemos. El pueblo va cautivo porque no hubo quien se parara allí y le dijera, hermano pastor, estás mal. O hermano predicador, hermano maestro, estás mal. Eso no lo dice la palabra. No está escrito así. Pero que uno se atreva a decir lo correcto de la palabra, se nos viene todo el mundo encima. Igual digo Jeremías capítulo 43 y 44, en su momento lo leí. El pueblo le pidió a Jeremías, tráenos palabra de Dios, tráenos palabra de Dios. Regreso, voy a traer palabra de Dios. El Señor dijo esto, que no se muevan de acá. Es cierto, nos van a atacar el ejército babilónico, creo que es Babilonia o es Asiria, uno de los dos. Nos van a atacar, pero el Señor dijo que no se muevan de acá y obedezcan lo que esta gente viene y les dice, háganlo, sean esclavos de ellos un tiempo, pero no se salgan de acá. Y dijeron, no, eso no queremos. Mejor nos vamos para Egipto. Allá nos vamos. Jeremías, nos trajiste palabra falsa y dice la palabra del Señor que todos murieron, menos aquellos que se quedaron. Pero ¿cómo vamos a ser capaces espiritualmente de discernir si no queremos la instrucción? El sonido que acabo de poner de la clave de Morse, ¿cómo vamos a poder entenderlo si no aprendemos el lenguaje? ¿Cómo vamos a poder discernir la palabra del Señor si no queremos aprender el lenguaje? ¿Cómo vamos a hacerlo si huimos de la instrucción, dice acá? ¿Cómo vamos a entender la palabra del Señor? ¿Cómo vamos y le decimos al Señor, Señor, háblanos? Aquí está, aquí está. En su momento, de repente, no sé, en alguna época haya llegado alguna persona por allá en alguna iglesia y hayamos corrido, Señor, háblame por medio de esta persona. No, te voy a hablar por medio de ti mismo, aquí está. Porque peligroso aquel que entró es aquel que nosotros diríamos es un ángel del Señor. Y puede ser un murciélago nada más. ¿Cómo
cómo vamos a ser espiritualmente capaces de discernir si no queremos la instrucción? 1 Juan 5:20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Acuérdense, obreros fraudulentos. Pero el Señor mismo nos ha dado el entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. ¿Y por qué muchas iglesias dejan entrar murciélagos, dejan entrar cualquier cosa y le llaman palabra del Señor? Le llaman ángel del Señor. Y como dije, ya no necesitan ni siquiera disfrazarse. Y nosotros, dice, hablando Juan aquí en la quinta carta, dice: y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando habla aquí de cómo conocer al verdadero, cómo vamos a conocer al verdadero, aquel que trae la palabra de Dios, la palabra correcta, la palabra perfecta de Dios. Si no, queremos el don del discernimiento. Pero ¿cómo? Hay gente que podría, hermano, ¿y cómo se dejaron engañar ahí? Mire, ¿cómo se dejaron engañar? ¿Qué no tiene el espíritu de discernimiento su iglesia? Pues, ¿por qué no lo piden? Bueno, para tener el espíritu de discernimiento, lo primero es pedir sabiduría. Santiago nos lo dijo también: el que quiera sabiduría, pídala al Padre, no dudando nada. Pero ¿cómo vamos a discernir si queremos nomás estar sentaditos sin siquiera aprender, sin siquiera abrir la palabra del Señor? Y que el Señor está obligado a darme discernimiento, y que venga alguien acá y yo desenmascararlo. Es fácil desenmascarar a un disfrazado. Es fácil. Los confrontamos con la palabra y ahí caen solitos, caen como moscas. Pero ¿de qué manera podemos confrontarlos si no conocemos el lenguaje del Señor? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Estoy buscando acá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos mandó a compartir con los demás el evangelio del Señor, el evangelio de Cristo, revelado de parte del Padre, de Dios mismo. Dice, dice, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, o sea, los pasados, por supuesto. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, a usted y a mí, que hablemos de la palabra del Señor, la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, oiga bien esto, lo que acabo de decir. ¿De qué manera nosotros podemos decirle a las personas cómo vamos a ser reconocidos como verdaderos? Aquí está. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios, aceptando al Hijo, por supuesto, en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros fuéramos reflejados en Cristo y el Padre vea la imagen de Cristo reflejada en nosotros y ya no el pecado nuestro, que nosotros no reflejemos nuestro propio pecado. Pero igual, ¿cómo vamos a reconocer al falso apóstol, al falso ministro, disfrazado como ángel de luz, si sencillamente no queremos el conocimiento de la palabra del Señor? Ay, hermano, es que mucho cuesta estar ahí metido, yo no tengo paciencia para eso.
entonces busque a alguien que le pueda instruir. Y cuando tenga alguna duda, corra con aquella persona que usted sabe muy bien que no está torciendo la palabra del Señor. Porque nos advierte en Romanos capítulo 1, versículo 25, tenemos la advertencia donde dice: ya que cambiaron los celos falsos, los fraudulentos, los obreros que no son del Señor, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Adoremos tal cosa, sí se puede. Adoremos a esto, adoremos al pastor, adoremos las fiestas paganas dentro de la iglesia, adoremos esto, que no le haga, adorémoslo, practiquémoslo. Ay, hermano, está bien. ¿Y dónde lo dice? No se preocupe, si yo se lo estoy diciendo es porque es verdad. Y yo lo he escuchado eso. Tal cosa, y dice, es bíblico, pero no muestran donde dice bíblicamente, no lo muestran. Y tengo algunos pendientes por ahí que voy a platicar en su momento. Algunas personas que han dicho, y los tengo en video donde dice, y es bíblico, y quiero platicar, los conozco personalmente. Que me muestren donde es bíblico, no con ánimo de batallarles, no con ánimo de hacer pleitos, sino con ánimo de abrirles los ojos para que no sean ministros de Satanás. Y que el privilegio, el ministerio de la reconciliación que el Señor les ha puesto en sus manos lo pongan en práctica de manera limpia y pura. Primera carta a los Corintios 2, 14. Lo estoy dando yo aquí para que vayamos avanzando. Primera carta a los Corintios 2, 14. Pero ¿qué es lo que sucede con aquellos que no tienen el discernimiento del Señor? Como muchos piensan, y sí es cierto, el Señor puede dar un don de discernimiento, por supuesto que Él puede hacer que el Señor nos muestre la verdadera cara que está detrás de la máscara, incluso demonios mismos que están en las personas. El Señor nos puede revelar a ciertas personas, pero porque Él quiere. ¿Qué nos toca a nosotros? Lo que tal vez el Señor no nos haya dado. El Señor a mí me ha dado la palabra y de esa manera puedo desenmascarar mentirosos. Donde dice, primera carta a los Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir, en letras más grandes, espiritualmente. Lo hemos oído cantidad de veces. ¿De qué manera crece la fe? La fe viene por el oír palabra de Dios. Y alguien podría cuestionar, tal vez alguien podría cuestionar, que dijera, mi hermano, que usted no tiene fe. Sí la tengo. Ahora, la voluntad de Dios, yo puedo tener fe, tengo fe que el Señor va a hacer esto, que el Señor va a hacer esto, que el Señor va a hacer esto, y si no he buscado bíblicamente aquello, te puedo estar teniendo fe en mis propios deseos, en mis propios impulsos, porque estoy en contra de la voluntad de Dios, de lo que Él ya dejó escrito, de lo que Él ya nos dejó. Y podemos decir, hermanos, que yo siento de parte de Dios, y eso se lo podemos adornar a cualquier letanía que queramos decir. Hermano, yo sentí de parte de Dios que usted tiene que darme $1,000. Amén, dice el otro, amén, aquí está. Y el Señor le va a dar $5,000. Yo sentí de parte de Dios, y aquel como no tiene el discernimiento del Señor, o sea, el conocimiento del Señor, amén, sí, porque lo que le revolvieron fue el espíritu de la codicia. Doy 1,000 y me van a dar 5,000, o sea, y si le doy 2,000, te va a dar 10,000, y si doy 3,000, 15,000. Ay, Dios mío, entonces déjeme, vendo la casa, vendo todo, le traigo todo el dinero y ya soy millonario. Amén, hermano. Ahora sí tu fe está trabajando. Qué falso. Qué mentirosos. Esos son obreros fraudulentos, falsos apóstoles. Pero como no hay quien tenga el discernimiento, no hay quien tenga el conocimiento de lo que se está diciendo, aceptan cualquier cosa que se les diga. Al principio les dije, el que entienda esto,
y esté listo, puede pasar ya, el puesto es suyo, gracias. Y les conté la historia. Y es real, sucedió. El hombre entendió lo que se estaba hablando, pero lo que les puse ahí, lo que estaba sonando, no era lo que está escrito acá. No lo era. Y no los culpo. Yo tampoco lo hubiera podido entender, es más, no lo entiendo. Tendría que ser un experto en el idioma ese de la clave Morse. Pero lo que le estaba diciendo ahí en el mensaje no lo puse completo. Pero decía: bienvenidos a la iglesia de Bethesda, esta es la casa de Dios. Eso es lo que estaba sonando ahí. Eso es lo que había puesto. Hay unas aplicaciones donde uno puede hacer eso, la máquina hace todo, la computadora hace todo. Pero ustedes aceptaron lo que yo les había dicho. El que entienda esto y esté listo puede pasar ya. Ay, sí, hermano, palabra del Señor, qué bueno que usted me lo... Pero si usted conociera, si entendiéramos el lenguaje del Señor, no nos podrían engañar. Ya lo he preguntado, ¿cuál es el remedio contra la mentira? ¿Cuál es? La verdad. La verdad, el Señor le dijo a unos judíos que habían creído en Él: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hasta ahí nos quedamos en ese versículo, no leemos todo lo demás, que lo que en realidad el Señor lo que está haciendo es regañándolos. Eso es lo que está haciendo, porque seguían creyendo mentiras. El mensaje que escucharon hace un ratito, el ruidito ese tan enfadoso, lo que decía: bienvenidos a Iglesia Bethesda, la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Pero le digo, aceptaron cualquier cosa que yo les haya dicho porque no conocían el mensaje, igual que yo tampoco. Yo pude haberlo aceptado porque no lo conocía. Pero en Ezequiel 44, versículo 23, está aquí atrás y dice: y enseñarán a mi pueblo. ¿Quién? Los sacerdotes. El sacerdote de Dios. O sea, aquel que se para en este lugar y toma la palabra del Señor y la da tal cual como nos ha llegado, por supuesto. Por eso yo uso diferentes versiones, porque es cierto, hay Biblias que tienen unas traducciones que no están del todo bien, algunas que omiten, algunas que cambian y algunas que nos han quitado el mensaje de lo que era hace unos 200 años, y procuro irme a Biblias más antiguas. Y también a Biblias modernas. Yo viajo en todo eso, bendito sea el Señor. No porque yo sea grande, sino que el Señor ha puesto ese deseo en mí, pero ese deseo es del Señor. Él lo puso en mí, a Él le pertenece. Ezequiel 44, 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a ¿qué dice? A discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Cómo vamos a aprender, hermano? Yo declaro espíritu de discernimiento sobre ti y nadie te va a poder engañar en todo eso. Amén, hermano. Ya tengo espíritu de discernimiento, sí, pero nunca abren la Biblia. Y cuando si alguien se les empieza a decir: no, hermano, yo tengo el espíritu de discernimiento dado por el Señor, mi espíritu es mayor que el suyo, y digo: Dios mío, terrible, porque nos han hecho creer cosas que no están escritas en la palabra del Señor. A veces yo me pongo a ver videos ahí de enseñanzas y sí he encontrado algunas muy buenas, no voy a decir que no, pero cuando veo los comentarios de las personas, cuando veo lo que hablan, digo: y esta gente que no acaban de escuchar la enseñanza, no entendieron, no se dieron cuenta, pero están hablando cosas contrarias a lo que dice. Por ejemplo, sí, hermano, yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. ¿Qué no acaban de escuchar? Que la sangre del Señor es solo para limpiar pecados y que no se debe de tomar en forma de como blasfemia y utilizarla como amuleto para andarla regando en todos lados. Acaban de escucharla y vienen y hablan contrario otra vez. No les amanece, no les atraviesa la cabeza. Y dice: les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es mi trabajo. Y ese es su trabajo como ministro de la reconciliación. Usted también ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. Acabamos de ver el lenguaje que vimos de los puntos y las rayas, ese ruidito, lenguaje universal. La misma letra A suena así, punto, raya, en cualquier otra parte del mundo que se utilice este alfabeto. Oye, si me lo vas a mandar, pero no me lo mandas en otro idioma, no. Te lo voy a mandar en el mismo idioma tuyo.
ya sea en inglés, ya sea en español, ya sea en cualquiera que se use, las 26, 27 letras del alfabeto como nosotros las conocemos. Mi trabajo es enseñarles a ustedes a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y si no lo hago, soy maldito. Terrible esa palabra. Y aquellos que no enseñan a sus congregaciones, que les están enseñando cualquier cosa, cualquier basura, que no se han dado cuenta que están bajo maldición, pues. Por eso les digo, tengo algunos pendientes que he escuchado y en su momento les voy a llamar, hermano, aquí dijiste esto, muéstrame dónde está eso. Hermano, para que muéstramelo. Hablemos, hermano, siéntate, platiquemos. No dice así la palabra. No engañes a la gente, no te engañes solo porque estás bajo maldición. Y ese es mi trabajo y ese es el trabajo de muchos que me miren a mí cometiendo errores. Por favor, háganlo. Ahora en Deuteronomio 33, versículo del 8 al 11. Moisés estaba bendiciendo a las 12 tribus de Israel, Moisés ya preparándose para su destino eterno. Y a Leví, a la tribu de los levitas, aquellos que no tenían heredad en la tierra, y lo leímos hace un ratito, ahí en Lamentaciones 3, en el Salmo 16 también, y lo leímos, ¿dónde fue? No sé, no recuerdo. Pero lo leímos en 3 lugares a qué se refiere con la porción de Jehová. Y a Leví le dijo, Leví, la tribu de Leví, no habían recibido ellos una porción, una heredad, un terreno donde poder poner sus casas. Entonces mi porción es Jehová, mi herencia es Jehová, todo lo que tengo es Jehová, y si no tengo nada es Jehová. A eso se refiere mi herencia, o sea, mi porción es Jehová. Entonces le dice a Leví, dijo, tu Tunim y tu Urim, o sea, unas piedritas que traían los sacerdotes que ocupaban en sus ritos. Ya lo he mostrado, ya lo he hecho. Búsquelo a alguien por ahí en su momento cuando tengan oportunidad. No me voy a detener ahí porque ya di el estudio del Tunim y el Urim. Y dice, y tu Tunim y tu Urim sean para tu varón piadoso. Me detengo ahí. ¿Quién es el varón piadoso de la tribu de Leví? No era uno solo, era toda una tribu de los levitas, a los que se les encargaba el altar del Señor, el púlpito del Señor, los ritos, los sacrificios, la sangre, las víctimas, la limpieza, se les encargaba todo, pero dice, sean para tu varón piadoso. Pero ese tu varón piadoso está hablando en forma general y dice, a quien probaste en Masá y con quien contendiste en las aguas de Meriba, o sea, con quien peleaste en las aguas de Meriba. Hermano, es que la palabra no es para pelear, no es para contender. No, y entonces, ¿qué dice aquí? No, la palabra eso nos manda, pues, a sacar a gente de la ignorancia. Judas, que lo acabo de decir, dice, contendamos ardientemente, o sea, lleguemos hasta un estado agónico defendiendo la palabra del Señor. Hermano, la palabra del Señor se defiende sola, a nosotros se nos ha mandado a defenderla. Porque si nosotros no la defendemos mucho, la van a agarrar para torcerla a su antojo. Y nosotros muy tranquilos, no, la palabra del Señor se va a defender sola, nosotros aquí tranquilitos, es que no queremos meternos en problemas, hermanos, que van a decir cosas, nos van a criticar y nos van a sacar de la iglesia, se nos van a venir de enemigos y miren, la listota grande. Bueno, aquí es que se nos ha mandado, pues, sino a defender la palabra del Señor contra quien sea. Dice, quien dijo de su padre y su madre, y ya conocemos la expresión, ya conocemos el texto, el que no aborrece, el que no desprecie, el que no le diga a su papá o a su mamá de esta manera, entiendan, porque aborrecer, pues yo puedo aborrecer a mi papá y a mi mamá. No, aquel que le diga, mamá, papá, lo que me estás enseñando no es del Señor y tú quieres que abandone los caminos del Señor, lo siento mucho, te amo y todo, pero desprecio, aborrezco lo que me estás dando, no lo quiero, te sigo amando y amo tu alma y ojalá vengas conmigo a los caminos del Señor, pero aborrezco lo que me estás queriendo meter, lo que me estás queriendo quitar de la manera que lo estás haciendo. Entonces dice, quien dijo de su padre y su madre, nunca los he visto. O sea, aquellos que estaban en contra de lo que el Señor estaba haciendo en Masá y en Meriba, que se fue en el lugar donde recibieron el agua de la peña. Cuando el Señor le dice a Moisés, ve y golpea la peña.
en la otra ocasión le dice, ve y háblale, pero Moisés también le golpea. Esa es otra cosa. Ya dice estudio. Y dice, y no reconoció a sus hermanos, porque mis hermanos yo los amo mucho, los quiero mucho y todo, pero a mí el Señor me ha dado el trabajo de levita, el trabajo de sacerdote, para mostrarles la verdad. Dice, ni a sus hijos conoció, pero ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ese es mi trabajo, ese es el trabajo suyo. Ahora, mi trabajo aquí sigue siendo atacado, por supuesto, sigue siendo criticado, claro que sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, pero doy la verdad y no voy a cambiar la verdad. Dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Eso me gusta. Ellos enseñarán tus juicios a Israel, a tu pueblo, o sea, a Jeshurun. Jeshurun significa el que camina recto. Y dice, y tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Versículo 11. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren. Pablo dice, sean malditos si predican lo que no es, sean malditos, sean anatemas. Incluso yo, dice Pablo, o alguno de los míos, de los que andan conmigo, o algún ángel del Señor que baje y dé un mensaje que no es, sea maldito. Pero aquí dice, si hacemos y cumplimos el pacto del Señor, si damos la palabra del Señor, versículo 11 dice, para nosotros los que compartimos el ministerio de la reconciliación, y eso somos todos nosotros, dice, bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibo con agrado la obra de sus manos. Pero en la bendición que hubo para aquellos que traemos la palabra del Señor, dice, hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levante. Pregunta, ¿no nos ha tocado ver a nosotros personas que se han opuesto a la palabra del Señor dada por nosotros? Allá en segunda carta a los Corintios 5, donde en el versículo 20 dice, porque Dios habla por medio de nuestra boca y desprecia la palabra del Señor. Y aquí dice, hiere los lomos de los enemigos, de los que lo aborrecen, para que nunca se levante. Y la pregunta que hacía, ¿no hemos visto nosotros ya caer a muchos que se oponen a la palabra que como nosotros la damos, porque como la palabra del Señor viene? ¿No hemos visto caer ya algunos así? Entonces, ¿por qué seguir oponiéndonos a la palabra del Señor? A lo que el Señor da. ¿Por qué seguirnos oponiendo a lo que el Señor ya ha mostrado? ¿Por qué seguirnos oponiendo a lo que aquel varón que el Señor ha puesto, que nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo, como yo tengo mis maestros y me enseñan cuando estoy en algún error? Muchos prefieren quedarse en lo mismo, como dice Hebreos 5, 13, 14, lo leo. Hebreos 5, 13, 14. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todo aquel que quiere palabra suavecita, bonita, que no me duela, que no cueste, que no me mande a investigar, que no, hermano, no nos diga, miren, nomás háblenos aquí rapidito, vámonos para la casa y se acabó, ya es domingo, hay cosas que hacer, y la Biblia hay que guardarla, y hasta el otro fin de semana a ver qué pasa, si es que vengo. Y todo aquel que participa de la leche, o sea, ya no quieren el alimento sólido, hermano. Esa palabra estuvo muy dura, hermano, miren, no nos diga así porque nos vamos a ir de la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero yo no voy a cambiar la palabra del Señor. No la voy a cambiar. Más que en serio les digo, y espero que así esté sucediendo, el Señor ha permitido de que hayan videos que ya tienen alrededor de 500 vistas. 300, 400, 500, o sea, ya hay una cantidad de gente que está viendo esto. El Señor sabrá qué más va a suceder de eso. Solamente el Señor lo sabe. Dice versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ay, hermano, mira, me ofendió lo que dijo, porque fíjese de que hay iglesias donde no predican así, hermano. Bueno, ¿y por qué no está allá? Es que ahí no me gustaba, hermano, porque había otras cositas que no me parecían. Pero tampoco en esa iglesia yo me voy y de allá de mi casa ya me voy a quedar escuchando y allá voy a ver qué es lo que hago. Me voy a quedar sin un levita, sin un pastor, sin un sacerdote que me instruya. Desprecio la instrucción, desprecio a los maestros, yo solito voy a ver cómo le hago. Es tiempo ya
de despertar. Efesios 5, 13, 15. Para los que nos están viendo, Efesios 5, 13, 15. Aquí está, aquí atrás. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y esta es la invitación que hago yo a ustedes. Y a los que nos están viendo, invitación que llegó a mí hace vaya varios años. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con inteligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. No hay otra manera, no la hay. Si estamos aferrados, y no lo niego que pueda suceder, es que el Señor me va a dar el don me lo va a dar, y el Señor me lo debe y va a caer sobre mí y ya lo voy a tener y voy a andar repartiendo y tanta cosa. Pues estamos mal, estamos equivocados en eso. Igual, no lo niego, no estoy diciendo de que no pueda llegar. No niego que algunas personas lo tengan. Pero mientras le llega, si es que le llegase a llegar, ¿por qué no meternos a la palabra del Señor? Como nos dice aquí versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, con mucho cuidado. No como necios, que es un necio el que no quiere la instrucción de la palabra, sino como sabios. ¿Cómo llegamos a la sabiduría? Como lo acabo de decir, como lo acabamos de ver. El que quiera sabiduría, lo dijo Santiago, el hermano de nuestro Señor. El que quiera sabiduría, pídala al Padre, pídala a Dios, no dudando nada. Y ya teniendo el conocimiento va a ser fácil poder desenmascarar a aquellos mentirosos. Hicimos esto ayer. Les invito a que lo hagamos hoy. Levante su Biblia así. Téngalas. Levante su Biblia. ¿Okay? Y haga este sonido junto conmigo. Ciérrela con fuerza. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ciérrela con fuerza. Ya. ¿Cómo va a pasar su Biblia toda esta semana? La cerramos con fuerza. La va a abrir usted con cuidado delante del Señor. Señor, háblame, papá. O sencillamente se quedó cerrada hasta la próxima semana, si es que venimos la próxima semana. De repente 2 o 3 semanas guardada. Y estoy hablando también con todos los que nos están viendo. Les agradezco el tiempo dedicado a esto, al Señor. Nos ponemos de pie y decimos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es hermosa. Tu palabra es grande, es eterna. No va a pasar. No va